El próximo miércoles 11 de abril se cumplen 10 años de aquel bochornoso acontecimiento, de aquella felonía. Nada más indicado que conversar con un defensor ardoroso, con coraje, de la Constitución del Estado de Derecho, como es Ramón Rodríguez Chacín. Ramón Rodríguez Chacín, capitán de navío, exministro de Relaciones Interiores y dirigente nacional del PSUV, tiene una vasta experiencia y un conocimiento exacto de lo ocurrido en esa oportunidad. Bienvenido, Ramón. Gracias, José Vicente. Mira, tú tienes vivencias previas al golpe y posteriormente al golpe. Vamos a comenzar hablando con las vivencias previas al golpe. ¿Qué intuiste tú en el ambiente? ¿Qué percibiste? Sí, tomando en cuenta que era ministro del Interior. Por supuesto, sí. Ya desde varias semanas antes del 11 de abril podíamos percibir lo enrarecido del ambiente. Ya se veían los movimientos que hacían, las jugadas que hacían. En este caso, un grupo empresarial perteneciente, adscrito a Fede Cámaras, que ya estaban ellos conspirando, estaban reuniéndose con la embajada norteamericana, con el embajador norteamericano, con un grupo de políticos golpistas, que se puede catalogar pues con toda la extensión de ese nombre, porque les cabe completo. Se estaban reuniendo y su conducta, su comportamiento evidenciaba sus intereses, al extremo que una semana antes del golpe me reuní con Carmona Estanga, fui a su casa, le pedí una entrevista, lo visité en su apartamento, tratando de conciliar posiciones, tratando de conciliar situaciones. Pero sí, había muchos indicios del enrarecimiento, sobre todo en estos sectores de empresarios, de altos empresarios y de algunos políticos que estaban detrás de esas intenciones de un golpe. Ahora, ¿cómo avanzó esa trama conspirativa? ¿Qué pulso tenías tú? Bueno, ellos estaban precisamente basándose en un movimiento de calles, habían convocado especialmente a la clase media a la calle, tenían intereses, se sentía que tenían un interés de buscar razones, de buscar motivos para que este grupo de venezolanos que en ese momento sentían un derecho para reclamar, para protestar, ellos querían llevarlo más allá de eso y estaban, lo que se notaba era buscando el apoyo de los Estados Unidos. Se notaba que buscaban con esas entrevistas, con esas reuniones, con ese contacto que hacían con la embajada norteamericana, estaban buscando el apoyo que evidentemente obtuvieron ese apoyo. Y luego lo que ellos necesitaban es a estas personas que estaban protestando, pues inventarles una causa, inventarles un motivo que desatara pues ese descontento que se desató con las mentiras que se inventaron, con los muertos que se pusieron en Caracas. ¿Y la conexión con el sector militar? Con el sector militar, si te soy honesto, como debo serlo, como lo soy, pues debo decirte que no tenía un indicio fuerte de ese sector militar. Yo tenía sospecha de algunos sectores que a la postre resultaron golpistas y otros no, y otros de quien sospechaba pues resultaron, como tú decías hace poco, ardorosos defendientes de la Constitución y del proceso. Entonces, en lo particular, yo manejaba algunos indicios, pero no eran indicios fundados y fuertes con el sector militar. ¿Cómo crees tú que funcionaba la inteligencia en esas oportunidades? Bueno, hay que reconocer que muy deficiente. Si recordarás y recordarán todos los venezolanos, nosotros estábamos en un proceso de organización, de creación de los organismos de inteligencia. Nuestros cuerpos de inteligencia que recibimos, la DICIP, eran cuerpos preparados y dirigidos por
personas de la Cuarta República, a esos grupos a los que se hace referencia ligados a la inteligencia israelí, ligados a la inteligencia norteamericana. Yo fui a trabajar a la DICIP cuando el presidente Hugo Rafael Chávez recibe sus funciones como presidente. Yo estaba trabajando en inteligencia y allí había una oficina de la CIA y el representante de la CIA y el representante del FBI, y antes no esperó a que llegáramos nosotros, antes estuvo la de la inteligencia israelí, pero los de la CIA sí estaban allí y sí hacían presencia y sí intentaban reunirse con nosotros. Entonces todos los cuadros directivos de la inteligencia nacional y los cuadros, aunque habían sido formados recientemente, eran formados y dirigidos y creados con esa ideología imperialista. Eso que tú señalas es muy importante y compete pues al sector en el área del gobierno en el que tú estabas presente como ministro del Interior. Yo para la fecha, como tú recuerdas, era ministro de la Defensa. Y estoy convencido que la misión militar que estaba en Fuerte Tiuna operó activamente el día del golpe. Y en los días anteriores también, ¿no? Tú compartes ese criterio de que se combinó la actividad de la misión militar norteamericana por un lado y la acción que se operó en el seno de los organismos policiales, tales como la DICIP, etcétera. Totalmente, totalmente, o sea, Vicente, porque eso no se trata inclusive de un criterio, son evidencias firmes, hay evidencias inclusive filmadas de la presencia y testimonios de la presencia de esa misión militar norteamericana en la comandancia del ejército con los golpistas, donde se encontraban los golpistas. Eso está evidenciado gráficamente inclusive. Ese desenlace, vamos a decir que es sorpresivo, entre comillas, del 11 de abril. No hubo ninguna precisión al respecto, porque ese día se inicia con la marcha, ¿no? Y la marcha aparentemente tenía un carácter democrático, pues, el uso de un derecho que tiene todo venezolano a manifestar, pero que luego se transforma en una marcha de carácter subversivo cuando se lanza sobre el Palacio de Miraflores. Como ministro del Interior, ¿qué elementos de juicio tienes tú para ese día? Bueno, fíjate, el día anterior en la residencia Anauco Hilton se había reunido una persona que ocupó funciones muy importantes en la política venezolana, al lado nuestro, y que ya en ese momento estaba en la oposición, que había sido ministro del Interior. El día anterior a la marcha, él se había reunido en esas residencias con el embajador norteamericano. Entonces ya eso era un indicio importante. Lo que se escuchaba y lo que se sentía en los cordones de seguridad que eran de la Policía Metropolitana también indicaban que no iban a hacer el trabajo que le correspondería de control de esa marcha, de evitar que se acercara a sitios que no estaba permitido que fuese. Y sí, nosotros manejamos indicios que muy probablemente esta concentración y esta marcha le iban a desviar a Miraflores, iba a ir a Miraflores. Habían indicios fuertes de eso y como te digo, se asentaban más creíamos más en esos indicios cuando veíamos la actitud conspirativa de las personas que estaban detrás y con la rienda de esta insurgencia, de este golpe de Estado. Yo tengo la convicción, Ramón, que el hecho de lanzar esa manifestación contra Miraflores no solamente tenía como objetivo derrocar un gobierno, sino también asesinar al presidente. Hay un precedente en la historia política de la región, el caso Bolivia, cuando la rosca, que es el equivalente a los escuálidos en Bolivia, asusaron a sectores populares, los lanzaron sobre el Palacio Quemado y ajusticiaron al presidente Gualberto Villarroel, que era un hombre progresista para ese momento. Yo creo que aquí estuvo presente, por lo menos en los que incitaron a la gente a irse a fondo en esa marcha, estuvo presente ese objetivo. ¿Qué crees tú? Sí lo había definitivamente, y conociendo tanto los operadores, que había militares como operadores, el seguimiento a esos militares, almirantes, generales, quien ya pues habían estaba en una situación como de clara desobediencia, también indicaba lo que venía. Esos operadores que estaban al frente de las marchas eran capaces de hacer eso y tenían el odio acumulado suficiente como para hacerlo. Y eso también está demostrado, se puede decir,
con las acciones que se tomaron luego cuando al comandante en jefe, a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, lo llevan a Turiamo. Cuando él lo llevan a Turiamo, hubo intenciones y hubo decisión de asesinarlo. No se llevó a efecto precisamente por el comportamiento de elementos de tropa, individuos de tropa, que no permitieron y que tomaron una actitud pues al lado del presidente de defensa de él. Vamos a hacer una pausa, Ramón. Ambos vivimos directamente esa situación, tanto en fechas anteriores al 11 de abril como posteriormente. Importa que una persona con las vivencias tuyas diga a la audiencia de este programa lo que ocurrió después del golpe, inmediatamente después. Vamos a hacer una pausa y al regresar abordamos ese punto. Perfecto.